Hola, ¿qué tal chicos? Los saludo con el mismo gusto de siempre. Soy el tutor de unidad de aprendizaje, el maestro Edgar Cabrera Álvarez. En esta ocasión vamos a desarrollar un contenido temático que es manejo de conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un contenido que se empata con la unidad de aprendizaje didáctica para las ciencias sociales 2, que se cursa en el noveno cuatrimestre de la licenciatura en ciencias pedagógicas. Partiremos de reconocer qué entendemos o qué es un conflicto. Bueno, nos dice que un conflicto van a ser todas aquellas situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, sus valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o al menos se perciben como tales. Es decir, que cuando tú estás o tienes una idea, una necesidad diferente con otra u otras personas, es cuando nosotros vamos a crear un conflicto. El conflicto es inherente a la condición humana. Todos los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto estamos en contacto, en constante interacción con otras personas. Esto hace que nosotros tengamos intereses, necesidades, motivaciones, percepciones o ideas diferentes, lo cual va a conducir a un conflicto. Es importante que todos los conflictos los afrontemos e intentemos resolverlos en el momento en el que se producen y no esperar a que se resuelvan por sí mismos o que el tiempo se encargue de resolverlos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros como docentes no logramos intervenir en el proceso o no podemos intervenir de manera inmediata, este conflicto se puede ir haciendo más grande y puede desencadenar otro tipo de situaciones. Por lo tanto, tú como docente tienes el poder o tienes el valor, la necesidad de poder resolver conflictos de manera inmediata, de actuar y de utilizar la comunicación y la mediación como herramientas necesarias para resolver conflictos en el aula. Va a existir un conflicto cuando se produce un choque entre intereses y necesidades, y este se va a manifestar como un desacuerdo entre personas o grupos de personas en cuanto a las ideas, a los intereses, a los principios o valores, de tal manera que esas partes de personas o esas personas perciban sus intereses como excluyentes, aunque puedan no serlo. Entonces, constantemente nosotros vivimos o estamos involucrados en diferentes conflictos de diferente magnitud. Estos conflictos pues van a suscitar o van a estar relacionados directamente con la condición del ser social, con la condición del ser humano. Y una manera a partir de las cuales nosotros podemos identificar un conflicto es a partir de ciertos comportamientos que podemos nosotros observar en el aula. Entre los comportamientos más sonados o que más prevalecen en el contexto áulico, pues están las conductas disruptivas. Estas conductas no son más que aquellos comportamientos persistentes realizados por el alumno para boicotear la labor del profesor o la de sus compañeros, así como generar un mal clima en el aula. Se trata de un conjunto de conductas inapropiadas que tienen como finalidad alterar la vida en el aula. La conducta disruptiva son todas aquellas conductas que no corresponden con los patrones sociales, con actitudes y valores positivos dentro del aula, cuya finalidad van a ser o va a ser el hecho de que podamos romper con ese clima que se ha generado en el salón de clases. La siguiente conducta o el siguiente comportamiento que tenemos son las conductas indisciplinadas. ¿A qué se refieren las conductas indisciplinadas? Pues van a ser ese tipo de conductas no innatas, sino que se van aprendiendo a través de la experiencia. Es decir, al interactuar con un grupo de compañeros, con un grupo de amigos, pues yo voy desarrollando ciertas experiencias. Estas experiencias son concebidas como conductas indisciplinadas y hacen referencia al desacato
de un reglamento que se vive tanto en una escuela como en un salón de clases. Quienes realizan las conductas indisciplinadas no tienen la intención de molestar, porque son conductas que son aprendidas previamente a través de la socialización. Entonces, la persona que tiene una conducta indisciplinada no es consciente de que está teniendo una conducta indisciplinada. El tercer comportamiento que nosotros vamos a asociar con los conflictos que se viven en el aula es el desinterés académico. Este consiste en un rechazo al aprendizaje escolar que se manifiesta a través de diferentes conductas, como por ejemplo las personas que llegan tarde a clase, el no tener los deberes en casa o en la escuela, no prestar atención a las explicaciones que brinda el docente, terminar antes de tiempo y no cumplir con las especificaciones de un trabajo que tienen que ver con la forma y con el contenido. Este tipo de conductas de desinterés académico, pues es un tipo de conducta que no molesta a los compañeros, pero que sí perturba la labor del docente. El desinterés académico va a tener tres factores etiológicos o que lo ocasionan. El primero son los factores sociales. Este factor social en relación al desinterés académico pues hace referencia a la cultura de inmadurez, a la no valoración de la educación, a la exigencia de derechos y dejar en el olvido las obligaciones. En la etapa de la adolescencia y de la adultez temprana, pues tenemos que muchas veces nosotros exigimos nuestros derechos, exigimos que se me haga esto, que se me dé esto, pero olvidamos cuáles son mis obligaciones. Y este es un punto clave para que pueda aparecer el desinterés académico. Un factor que también influye en este desinterés académico son los factores familiares. Esos factores familiares pues hacen referencia a las bajas expectativas que tienen los padres respecto al desempeño académico de sus hijos. Entre la diferencia que existe entre los niveles educativos de los padres y de los hijos, la falta de exigencia y de hábitos de estudio en el entorno familiar y al desinterés y a la preocupación de los padres por el acto educativo o el proceso académico que viven sus hijos. Estos factores contribuyen del grueso de lo que son los factores familiares. Dentro de los factores escolares, pues tenemos principalmente el hecho de tener una promoción automática del curso sin haber alcanzado los objetivos o los aprendizajes esperados mínimos. Es decir, de repente te encuentras en un nivel educativo y vas promoviendo esos niveles sin que tú logres las habilidades básicas. Esto puede ocasionar un desinterés porque conforme vas avanzando en los grados o en los niveles educativos, pues es más complejo el sistema de comunicación o de información que se requiere para que tú aprendas y tú estarías teniendo un desfase que te va a ocasionar ese desinterés académico. También tenemos que otro factor son las expectativas del profesor sobre el alumno, es decir, cuando el maestro no considera que el alumno tenga suficientes fortalezas para poder aprender por cuenta propia o que correspondan con su edad o con su grado escolar. El autoconcepto académico negativo del alumno, la segregación u olvido de algún alumno. ¿Cuántas veces tenemos ustedes que han ido a practicar o que han tenido experiencias ya en el trabajo docente? Estamos trabajando y se nos olvida que tal niño, por ejemplo, no conoce las tablas de multiplicar, o se nos olvida que tenemos un alumno en la educación media superior que no tiene una buena visión y lo tenemos colocado al fondo del salón. Entonces, este también puede ser un factor que va a contribuir al desinterés académico, la inadecuación del currículum y las propuestas metodológicas. Cuando tú no logras hacer una adaptación de tu enseñanza a las características de los adolescentes o de los jóvenes que cursan la educación media superior, difícilmente vas a promover un interés persistente para que el alumno se interese por las diferentes propuestas de trabajo. Entonces, es necesario que tú como maestro constantemente estés evaluando las características de tu grupo para que puedas tener una enseñanza adaptada a esa heterogeneidad que hay en los grupos de la educación media superior.
El comportamiento que vamos a analizar también son las conductas antisociales. Las conductas antisociales atentan contra la integridad física o psíquica de los demás. Normalmente, este tipo de sujetos, los que presentan esta conducta antisocial, pues suelen proceder de familias destructoras o de familias marginadas. Este tipo de conductas van a manifestarse tanto en la escuela como fuera de ella, y los sujetos que la manifiestan pues ocasionalmente pueden presentar indicadores de hiperactividad, falta de habilidades sociales o de retraso escolar. Estas conductas o estas 4 habilidades que les acabo de mencionar son factores muy importantes que nosotros debemos de estar identificando dentro de nuestro salón de clases, porque ellas van a detonar la aparición de conflictos o la aparición de estudiantes que van a promover esos conflictos al interior de las clases y sobre todo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se debe de hacer al buscar soluciones o alternativas para resolver los conflictos en el aula? Pues primero, aceptar que existe un conflicto. Reconocer que en el salón de clases hay un conflicto. No decir, lo hizo por primera vez y no va a volver a suceder. Estaba molesto. No. Siempre que hay un conflicto debemos de reconocer que existe para evitar que este conflicto se haga más grande y entonces se impliquen más personas que pueden hacer que tenga un desenlace peor o fatal si es que ese conflicto no se resuelve de manera inmediata en el aula. Otra cosa que debemos de hacer es tratar el conflicto y no esquivarlo ni tratándolo con agresión. Es decir, debemos de tener una actitud asertiva, una actitud de conciliación, y para ello debemos de recurrir a lo que es la mediación y la comunicación, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Otra cosa que debemos de hacer es abrir las posibilidades al diálogo, rechazando actitudes dogmáticas y rígidas. El diálogo tiene que ver mucho o empata con lo que es la comunicación. Debemos nosotros de involucrar solamente a las personas que están implicadas en el acto de agresión, porque de esa manera podemos conciliar y podemos llegar a la toma de decisiones y de acuerdos para mejorar el clima o el ambiente que se vive en el aula. También es necesario que evitemos justificar el conflicto con argumentos superficiales. Debemos de tener mente fría, debemos de ser objetivos y no ponernos del lado de alguna de las partes, sino que debemos de tener una actitud neutra para que podamos realmente percibir y resolver este objetivo. Y también debemos de llegar a la resolución del mismo. Para que nosotros podamos entender, comprender que este conflicto es significativo y que existe, debemos de pensar en la posibilidad de que nosotros debemos de resolverlo. ¿Qué habilidades? Como ya les mencionaba, que necesitamos nosotros de habilidades específicas para poder resolver conflictos en el aula. Y ellas son las habilidades de comunicación y de negociación. Para ello es importante que conozcamos algunas técnicas de comunicación y algunas habilidades de la negociación. Así vamos a entender pues que la comunicación puede crear un conflicto si nosotros lo logramos expresar o lo podemos transformar. Entonces la comunicación puede también ser motivo de un conflicto, pero va a ser el medio también a partir del cual yo puedo expresar ese conflicto, pero también lo puedo resolver. Entonces la comunicación juega 3 vertientes o 3 funciones importantes en este tema que estamos abordando. Y la comunicación es importante sobre todo por ser una herramienta necesaria para llegar a la base de los conflictos y encontrar soluciones satisfactorias para las partes. El proceso de mediación va a definirse como aquel proceso que consiste en dotar a las partes de recursos comunicativos de calidad para que se pueda resolver o solucionar un conflicto. Para que nosotros podamos negociar, es conveniente conocer algunas normas como iniciar la conversación sin atacar. Es decir,
no podemos nosotros, si hay un conflicto, no podemos también nosotros tomar características de ese conflicto o trabajar bajo un enfoque agresivo. Más bien debemos de ser asertivo, pero ponernos en el lado de las dos personas, tanto del agredido como el que está agrediendo. Es decir, si existe un conflicto más fuerte en el aula, debemos de enfatizar en los valores comunes. Algo muy importante es aprender y hacer que nuestros alumnos reflexionen sobre la ética, sobre los valores y sobre las actitudes positivas que nos caracterizan y que caracterizan al trabajo de nuestra aula. En este caso, pues, debemos de trabajar enfatizando en esos valores y actitudes positivas y que también deberían de ser comunes para toda la comunidad y en específico para los integrantes de nuestro grupo. Debemos de aprender a escuchar al interlocutor, ceder para encontrar un punto intermedio. Cuando uno trata de resolver o es mediador y utiliza la comunicación y el diálogo como el medio eficaz para resolver el conflicto, es necesario escuchar y dar la oportunidad de que ambas partes o que todos los implicados de un conflicto puedan externar lo que piensan o lo que sienten, para que tú como mediador puedas formularte un juicio acerca de lo que se está viviendo en el aula. Debemos de eliminar las posturas extremas y llegar a un acuerdo de unanimidad, a un acuerdo en las que ambas partes o todos los implicados estemos conscientes y aceptemos la responsabilidad de lo que implica ese conflicto en el aula. ¿Cómo podemos actuar ante un conflicto? La manera de actuar que nosotros podemos adoptar ante un conflicto van a ser de tres tipos. La manera o la forma pasiva, que significa evitar decir lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres o lo que opinas acerca de lo que se está viviendo como un conflicto. ¿Por qué? Por el miedo a que puedas ser agredida o que puedas tener el rechazo por las personas que están involucradas en ese conflicto. Entonces, lo que hace una persona o adoptar una forma pasiva es no querer tener problemas con nadie, porque si tú opinas sobre ese conflicto, piensas que puedes tener un desacato, puedes ser molestado o puedes tener problemas con las personas que están involucradas en el conflicto. Entonces, esa es mi primera forma de resolver un conflicto, la pasiva, que no me involucro, que no digo nada sobre lo que pienso, sobre lo que siento y permanezco callado. La segunda forma es la forma agresiva, la cual significa decir lo que piensas, lo que sientes y lo que opinas sin respetar el derecho de los demás a ser tratados con respeto, usando un vocabulario basado en insultos. Una persona que es agresiva o que está inmersa en un conflicto, pues muchas veces puede tener este tipo de vocabulario. Entonces nosotros como mediadores debemos de evitar este tipo o esta forma de intervenir, porque lo único que vamos a ocasionar es atenuar más, acentuar más esas características del conflicto. Y por último, la forma en la que tú puedes intervenir como docente y la que es recomendable, pues es una forma asertiva, la cual significa decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere y opina, sin perjudicar el derecho de los demás y aprender a ser tratado con respeto y a tratar con respeto a los demás. Ponerte en los zapatos del otro. Ese es un enfoque asertivo. ¿Cómo podemos actuar asertivamente? ¿Qué es la forma que deberíamos de utilizar todos los docentes al resolver conflictos? Bueno, primero es utilizando un lenguaje verbal que se sustente en el diálogo y en la comunicación asertiva. Y esta comunicación asertiva va a tener como denominador lo que es un lenguaje no verbal. Es decir, debemos de mantener un contacto ocular con el interlocutor, mantener una posición erguida del cuerpo, es decir, mantenernos rectos, mantenernos con una posición correcta al expresarnos con las personas con las que estamos trabajando el conflicto, hablar de forma clara y firme, evitar las lamentaciones, los tonos y las amenazas,
y utilizar los gestos y expresiones del rostro para dar mayor énfasis a las palabras que estoy comunicando. Debemos de expresar con firmeza el mantenimiento de las posiciones. No puedo estar yo cambiando mi posición o mi argumento conforme voy avanzando en la resolución del conflicto. Es por eso que es necesario que tú conozcas desde el inicio la opinión o el comentario de ambas partes o de todos los implicados, para que tú desde el inicio tengas una posición o una visión acerca del conflicto y que ésta permanezca durante toda la resolución. También debes de pactar o llegar a acuerdos con los involucrados en el conflicto, ser firme con el tema y respetuoso con las personas, tomar decisiones propias, tener confianza en uno mismo, hablar en primera persona, hacer y recibir críticas. Todas estas características pues son parte del actuar asertivo y que es necesario que practiquemos en nuestras aulas, que practiques tú como docente para que puedas tener la habilidad de resolver conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para generar un clima de confianza y fomentar la convivencia en nuestros salones? Pues primero vamos a trabajar en promover y regular el conflicto en los documentos del centro. Este punto hace referencia a que es necesario que en todo el centro educativo, en primer lugar, exista un reglamento escolar, un acuerdo local para la convivencia escolar. Es decir, que cuando la escuela diseñe ese reglamento o ese acuerdo, los alumnos estén implicados para que ellos conozcan cuáles son las reglas, cuáles son las normas y cuáles son las sanciones que pudieran estar desencadenándose por el hecho de no cumplir con estos acuerdos o con este acuerdo local para la convivencia escolar. También es necesario que en las escuelas nosotros podamos implementar ciertas metodologías que deberán diseñarse para la prevención de conductas conflictivas, así como para el fomento de relaciones interpersonales. Entre las metodologías que nosotros podemos manejar en el aula está la metodología constructivista, la metodología activa, la basada en la experimentación, el trabajo individual y en equipo, el trabajo globalizado y el trabajo interactivo. Todas estas metodologías van a estar sustentadas en un manejo de valores y actitudes positivas para favorecer la comunicación, la interacción y el aprendizaje entre iguales. También es necesario que nosotros dentro de la escuela, dentro del salón de clases, podamos desarrollar una modalidad de gestión participativa y democrática que tiene que imperar en el centro y en toda la comunidad educativa. Este punto se relaciona con el hecho de que como directores, como coordinadores de una institución, podamos implicar a todos los actores educativos en el diseño de esas reglas y normas para favorecer la convivencia en la escuela. Porque entonces de esa manera los estudiantes de educación media superior se van a ir haciendo conscientes de lo que implica su actuar en el aula. Además, se debe de conceder una importancia central a las tutorías y al plan de acción tutorial. Es decir, que en las escuelas, para que nosotros debamos promover o podamos promover el aprendizaje y la interacción con jóvenes y entre ellos mismos, es necesario que se implemente lo que es la tutoría, y esta va a estar respaldada por la asignación de un tutor, y el tutor pues va a constituir el eje clave para tratar estos temas, conocer las normas del centro y diseñar entre dos estrategias de acción concretas. De esta manera, los alumnos podrán conocer mejor cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Cuando el alumno se hace consciente y conoce todas estas características que tienen que ver con los acuerdos locales de convivencia escolar, pues ellos están conscientes y van creando o van forjándose como seres que deben de respetar valores, normas que están estipuladas y que están concienzadamente estipuladas por toda una comunidad escolar. Toda la comunidad debe de respaldar estas reglas para evitar así el desarrollo de conflictos.
También es necesario la prevención y la resolución de conflictos en un tema que debería ser trabajado de manera transversal en todas las asignaturas. Esto nos lleva a que nosotros trabajemos o incorporemos a nuestros temas, a nuestros programas de estudio, algo que se conoce como el currículum oculto. El currículum oculto es algo que yo debo de desarrollar en mis estudiantes, que no me lo marca el currículum formal como contenidos de aprendizaje, pero que son necesarios para que mis alumnos puedan desarrollar conflictos, más bien puedan resolver los conflictos que se viven en el aula. Entonces, trabajar de manera transversal, es decir, que no solamente la maestra o el maestro que imparte ciencias sociales tiene la capacidad o la habilidad para hacer que sus alumnos resuelvan conflictos, sino que al ser un contenido o una necesidad transversal, lo puede desarrollar también el maestro de química, el maestro de física, el maestro de taller de lectura y redacción, el maestro de actividades cocurriculares o educación física. ¿Por qué? Porque todos ellos deben de favorecer este currículum oculto a partir del despliegue y el desarrollo de habilidades socioemocionales y de habilidades vinculadas a la resolución de conflictos. También es necesario establecer cauces de participación amplios que permitan una responsabilidad compartida entre todos los elementos que incluyen el trabajo docente. Debe de haber una mayor implicación de la comunidad educativa a la hora de definir qué es un conflicto en el centro y cómo se debe de actuar cuando éste aparece. Todas las características que les acabo de mencionar, pues obviamente van a estar vinculadas y van a estar relacionadas con los proyectos. Bueno, pues bien, una vez que hemos analizado la importancia de los proyectos educativos y los proyectos de aula para favorecer lo que es la resolución de un conflicto, pues pasamos a la manera de cómo realmente podemos prevenir conductas violentas y potenciar la convivencia en el aula. Pues nuestro primer punto, nuestra primera estrategia que podemos utilizar es mediante el diálogo. Para ello es necesario que debemos de escuchar de manera activa, con empatía y tener una apertura hacia los demás y disposición para cuestionarnos las ideas propias sin evitar el rebatir las del otro. El diálogo va a ser la herramienta o el eje central para la resolución de los conflictos en el aula. La siguiente estrategia es el trabajo cooperativo o el aprendizaje cooperativo, la cual va a perseguir una filosofía no solo de avance individual, sino de todo el grupo. Cuando los alumnos aprenden a resolver conflictos en el aula, no es un crecimiento personal que se va a manifestar, sino que todo el grupo va avanzando de tal manera que puedan irse afianzando justamente como un grupo donde todos se van a enriquecer de manera colectiva. La siguiente estrategia es la solución de problemas, la cual va a fomentar que los sujetos, en este caso los estudiantes del nivel medio superior, puedan desarrollar un pensamiento crítico y aprendan a resolver problemas por sí mismos. Entre los pasos a tener en cuenta para resolver un problema se pueden mencionar: primero, crear un buen clima en el que el alumno sienta la confianza para poderse expresar libremente. Definir y discutir el problema. Explorar todas las opciones y valorar las alternativas a partir de las cuales yo puedo resolver ese problema. La siguiente estrategia que está implicada en la resolución de conflictos y que me van a conducir a una mejor convivencia es la autorregulación. La autorregulación va a consistir en la habilidad de la persona para desarrollar un comportamiento aceptable socialmente, para lo que es necesario fomentar la autoestima y la autodisciplina. La autorregulación va a estar relacionada con la participación en la elaboración de normas. Ya les comentaba yo que es necesario que los jóvenes se involucren en la redacción o en la emisión de ese marco local para la convivencia escolar, donde se establecen las normas y los valores, así como las reglas y las sanciones para el actuar en la vida escolar. En ese sentido, los alumnos deben sentirse implicados en la elaboración de las normas del funcionamiento del centro, de la disciplina y de la convivencia escolar.
si bien su participación será gradual según la edad que ellos presentan. La siguiente estrategia es la comprensión y el control de la agresividad. La agresividad es inherente al ser humano, al igual que los conflictos. Cualquier situación puede provocar la agresividad, pero por eso es importante no llegar a la agresión. El sujeto debe aprender a controlar conductas agresivas y a desarrollar actitudes que propicien la relación con los demás. Otra estrategia que puedes utilizar en el trabajo en el aula para favorecer la resolución de conflictos es la confrontación de ideas, que se relaciona directamente con el uso de la comunicación, la mediación y el diálogo como eje articulador en la resolución de conflictos. El debate y la confrontación de ideas suele ser un ejercicio en el que los alumnos disfrutan e implican todo lo que tienen ganando cierto interés y poniendo a prueba lo que es su capacidad de análisis, de razonamiento, de contrastación de argumentos y sobre todo de reconocerse como un elemento valioso dentro del grupo. La confrontación de ideas también forma parte de una etapa en la resolución de conflicto porque consiste en que cada uno dé su punto de vista o emita su parecer o su sentir en relación al conflicto en el que se vio inmerso. Y por último tenemos la estrategia de implicación de las partes, la cual nos señala que para que nosotros podamos resolver un conflicto, lo más adecuado es que las partes se impliquen directamente en la búsqueda de una solución. Es por eso que es importante que tú como docente de la educación media superior adoptes un papel asertivo en el que no des parte a ninguno de los dos, sino que te pongas del lado de los dos para que puedan entre todos buscar una solución al conflicto. Si esto no fuera posible, habría que acudir a un elemento externo como un mediador, porque probablemente no está dentro de nuestro ámbito de actuación o dentro de nuestras posibilidades poder resolver este conflicto. Bien, hasta aquí llegamos con este tema muy interesante, que es la manera en cómo podemos nosotros resolver un conflicto entre los jóvenes que cursan la educación media superior. Termino esta presentación dejándote como referente los materiales bibliográficos que utilicé para que tú pudieras acceder a este contenido temático. Me despido de ti y te envío un caluroso y afectuoso abrazo.